para todos. Es motivo de gran alegría poder reencontrarnos hoy en un día tan especial y con un tema tan importante. Hoy se conmemora a nivel internacional el Día de la Prevención del Suicidio. Todos estamos de acuerdo que cada vez las estadísticas aumentan, son muchas personas las que optan por el suicidio como una forma de solución, como una forma de escape, de salida de sus dificultades, como una forma de no afrontar la vida y las pruebas que ésta le presenta. Muchas, sin embargo, conocedoras de la espiritualidad, o por lo menos con conocimientos de religión, de religiosidad y de doctrinas a las cuales se han vinculado, pero que de una u otra manera llega el momento en el que no encuentran respuestas, no encuentran soluciones a sus situaciones. Y es allí cuando la idea del suicidio aparece. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido, sea cercano, familiar, vecino, alguien que en algún momento tomó esa triste decisión y ha salido de la escena de la vida a través del suicidio. ¿Cuántas situaciones, cuántas noticias diariamente escuchamos al respecto? ¿Cuánto dolor en cuántas familias, cuántas personas sufriendo a causa de este flagelo que se convierte cada vez más en una pandemia silenciosa, en una epidemia silenciosa? Ahí está, cada vez, como el mensaje, el video que Miro enviaba hoy a través de nuestras redes sociales sobre el suicidio. Estamos ahí, pero no estamos. Y no nos buscan, y no somos tal vez estos alicientes o esas pequeñas luces, o no nos damos cuenta si no percibimos siquiera las situaciones de los que nos rodean para poder detectar allí en donde esté asomando esa situación, esa idea, esa necesidad de escucha, esa necesidad de hacer visible lo que está invisible. Hoy, en estos momentos, las cifras de suicidio a nivel mundial nos dicen que cerca de 800,000 personas se suicidan cada año. Y yo les tengo una noticia. Al día de ayer en la noche ya van 763,000 personas que han tomado la decisión del suicidio y se han quitado la vida estamos ahorita en el mes de septiembre. Faltan todavía 3 meses. O sea que de lejos vamos a superar esta cifra en este año. De todas las personas que se suicidan, más del doble intentan suicidarse. O sea, los intentos superan en más del 100% a los suicidios consumados. Y allí, ese detonante, esa persona que no logró consumar el suicidio en su primer intento, lo volverá a hacer hasta que lo logre. Entonces, las medidas sanitarias deben enfocarse con todo el esfuerzo para aquellos que ya han hecho el intento, buscar la manera de apoyarles para que no vuelvan a insistir y poder lograr su objetivo de consumar el suicidio. Este tipo de muerte a través del suicidio ocupa el 3er puesto en la causa de muertes en jóvenes, en edades entre los 15 y los 19 años. Y más del 79% de las personas que se suicidan están con niveles económicos o socioeconómicos de bajos ingresos y medianos ingresos. ¿Cuáles son las más utilizadas, las formas más utilizadas para el suicidio? La ingestión de plaguicidas, el ahorcamiento y las armas de fuego. Ahora, esto es a nivel mundial. ¿Cómo está Colombia al respecto? Colombia también tiene cifras muy altas. El suicidio cobra una vida cada 3 horas y 8 cada día. O sea, nosotros tenemos 8 muertes por suicidios cada día. Para el 2021 se incrementaron las
las tasas de suicidio, y los números son 2.962 suicidios durante el 2021, de los cuales los hombres ocuparon el mayor número, 2.408 con un 81,3%, y las mujeres, 554 mujeres se quitaron la vida durante el 2021, el 18,7%. En la edad de 15 a 29 años, concordante con las estadísticas a nivel mundial, 1.110 colombianos se quitaron la vida, y una de cada 13 muertes en los suicidios son menores de edad. Entonces, estas estadísticas del DANE nos muestran que Colombia también está viviendo el mismo modo de aumento, de incremento de las estadísticas de suicidio. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que encuentran nuestros entes de seguridad social, en salud? ¿Qué es lo que han encontrado allí en los estudios? A través, en el Observatorio de la Niñez también encontramos aquí los casos de los niños, niñas y adolescentes. Y miren que los casos durante el periodo del 2010 al 2019 son bastantes, de 5 a 9 años. Aquí este estudio dice que es necesario ahondar aún más en las situaciones porque pudieron ser accidentales. No fue que el niño tuviera la intención en ese grupo de edad de quitarse la vida, pudo ser accidental. En las adolescentes de 10 a 14 años, en ese periodo de tiempo hubo 875 casos en Colombia. Y decíamos en días pasados con Johnny, aquí en una conferencia, que ¿qué puede estar llevando a un niño entre 10 y 14 años a pensar en el suicidio, a considerar esa idea y a quitarse la vida cuando esa es la edad más bonita en la que nosotros nos divertimos, jugamos, tenemos tantas cosas, tenemos por disfrutar, por vivir? ¿Y qué hace que tengan los niños esas ideas y lleven a cabo los suicidios? Y los adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años, 3.082 casos, y los mayores de 19 años ya ocupan el mayor número, 19.646 en el periodo de 2010 a 2019. ¿Cuáles son las causas? Según el Instituto de Medicina Legal para el 2018, las causas más comunes eran los problemas económicos, violencia, maltrato, violencia sexual y problemas con la orientación sexual. Aquellas personas, y más de pronto los jóvenes, que están empezando a sentir que su identidad, su orientación sexual es diferente, muchos no son capaces de aceptarlo, no se sienten aceptados en su núcleo familiar, en su grupo social, y terminan siendo estigmatizados, lo que los arrincona y los lleva a tomar la decisión de suicidarse para no generar muchas veces, al parecer, vergüenza, dolor, maltrato hacia ellos por su orientación sexual. Algunos toman la decisión de quitarse la vida por el dolor que les causó la partida de un ser querido, la muerte de un ser querido. Otros a través de los conflictos de pareja, los divorcios de los padres, situaciones afectivas, sentimentales. También están las enfermedades físicas y las enfermedades de orden mental. Las adicciones a las sustancias psicoactivas, porque muchos bajo el efecto de las sustancias psicoactivas entran en estados depresivos. Primero la euforia y después de que pasa el placer, la euforia de la droga, del alcohol, entran en estados de profunda arrepentimiento, de vacío, de tristeza, y pueden también tomar el suicidio como una opción. ¿Qué nos dice a nosotros el Evangelio según el Espiritismo en el capítulo 15, ítem 16? Bienaventurados los afligidos. Ahí en ese capítulo nos enseña que hay dos grandes fuentes, dos grandes causas por las cuales la gente se quita la vida, toma la decisión de suicidarse. ¿Cuáles son las dos grandes causas? La primera es la visión materialista de la vida, no creer en la inmortalidad del alma. Esa es una. El materialismo ha cobrado muchas vidas, porque al creer que no hay nada, ¿por qué tengo que seguir aquí? ¿Para qué? Si no hay nada y esto es lo único que existe, mejor me voy antes y así acabo con este dolor.
esta situación que me está afectando. Y la otra gran causa es la cobardía moral para afrontar las pruebas y vicisitudes de la vida. Nos hace falta valor, nos hace falta coraje para afrontar esas circunstancias, los dolores, las pruebas económicas, familiares, de relación, todo eso, pero nos hace falta valor moral y entramos en ese estado de renuncia, de no querer afrontar. Vamos a ir entonces desglosando esas dos y por qué no serían. El espiritismo nos ofrece las herramientas para combatir estas dos grandes causas. El libro de los espíritus y el maestro Allan Kardec, a través de la codificación realizada bajo la orientación de los guías de la humanidad, el espíritu de verdad y los espíritus del Consolador, a través de las facultades mediúmnicas de diferentes medios, recibió allí toda la información necesaria para constatar la inmortalidad del alma. Y es por eso que en el libro de los espíritus, en su frontispicio, nos dice que allí en el libro de los espíritus contiene los principios de la doctrina espírita acerca de la inmortalidad del alma, de la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres, de las leyes morales, de la vida presente y la vida futura y el porvenir de la humanidad. Aquí están hablándonos de una vez el libro de los espíritus de la inmortalidad del alma. Cuando el maestro Allan Kardec, por el método de la observación, yendo allí donde estaban los fenómenos de las mesas, y allí él encuentra que hay una inteligencia que responde a las preguntas que se le estaban haciendo. Y de esta manera él empieza su estudio y de allí se remonta a las causas, siendo confesado por los mismos espíritus que ellos eran las almas de los hombres que ya habían dejado la tierra. Ahí constatábamos entonces la inmortalidad del alma. La relación con los hombres, ¿cómo se da? A través de la mediunidad. Personas que tienen facultades, que en su organismo tienen las condiciones dadas para percibir, para ver, para sentir, para escuchar, para sentir las presencias en los lugares a veces donde llegan las personas ahí. Esa es la facultad mediúnica. Algunos la tenemos incipientes, como dice el mismo libro de los espíritus, el libro de los medios, perdón. Todos somos medios. De alguna manera tenemos esa intuición de que algo puede pasar, esas situaciones a veces de madres a hijos, no, así yo tuve un presentimiento, y bueno, esos son incipientes. Y hay personas que las tienen ostensibles, entonces están de pronto en algún lugar y ven una sombra, en algún lugar sienten una energía que de pronto las hace ponerse erizados, algo desagradable que les genera malestar, de pronto escuchan una voz y algo les dice. Esa es la mediumnidad. Y las facultades mediúmnicas son de diversas categorías, en diversos niveles y en diversas formas. Pero el espiritismo la estudia, la desarrolla, ayuda al medio a que se eduque para que esa mediunidad sea provechosa para el bien de la humanidad y de las personas que lo rodean y del espíritu y del mismo medio, que a través de ella podrá rescatar deudas del ayer, podrá progresar, y de la vida futura, porque allí los espíritus mismos nos cuentan sus historias, sus vivencias. Es el espiritismo entonces el que nos habla de que no solo somos un cuerpo, tenemos un alma, y esa alma es el espíritu con su perispíritu. En esta imagen vemos a un alma que está desligada del cuerpo. ¿Cómo sabemos si está encarnada? O sea, quiere decir, si todavía pertenece al mundo de los vivos y está en desdoblamiento, por ejemplo, o si ya estuviese desencarnada. Porque hay un lazo fluídico, ese que ustedes observan ahí, como un cordón de plata. Ese lazo fluídico es el que se mantiene en nosotros, nos mantiene unidos, nuestra alma a nuestro cuerpo. Cuando se rompe en el momento de la muerte, nosotros nos desligamos totalmente del cuerpo
universo fuera del mundo material. Cuando nosotros dejemos este mundo material, ¿qué vamos a hacer? Espíritus. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué éramos antes de nacer? También lo dice el libro de los espíritus. Y ellos responden, espíritus. Antes de nacer éramos espíritus. Y volvemos, espíritus. Estamos encarnados, alma. Porque estamos ligados al cuerpo y estamos ahí, ligados, somos el alma que habita ese cuerpo. Tres cosas entonces tenemos nosotros, somos una trilogía. Somos espíritu, somos el periespíritu y el cuerpo físico. El periespíritu es el que permite que se compenetre el espíritu, molécula a molécula, al cuerpo físico para imprimirle las características que nosotros hayamos programado para ese cuerpo. El alto, el bajito, el rubio, todo eso está a través del perispíritu moldeando nuestro cuerpo físico. Pero sin embargo es el espíritu el que tiene la capacidad para pensar, el que genera la voluntad y el que tiene el sentido moral. Es el espíritu el que piensa, el que siente, y él es inmaterial. Cualquier cosa que nosotros queramos hacerle a nuestro cuerpo, nuestro espíritu la va a sobrevivir, porque nuestro espíritu es inmortal. Aquí en el libro El cielo y el infierno, que es uno de los libros de la codificación, él se divide en dos partes. La primera parte es el examen comparado de las doctrinas sobre el tránsito de la vida corporal a la vida espiritual, de las penas y las recompensas futuras. También nos habla de los ángeles y los demonios y de las penas eternas, etc. Pero también en su segunda parte está seguido de numerosos ejemplos de la situación real del alma en el momento de la muerte y después de ella. Entonces, aquí ya no es eso que dice la gente que ¿quién ha vuelto de allá para contarnos si existe o no existe una realidad más allá de la vida material? Pues la doctrina no deja cabida a ninguna duda, porque efectivamente el maestro Allan Kardec allí hace un estudio acerca de evocaciones a espíritus, a personas que aparecían publicadas muchas veces en los diarios, que fulano de tal murió en tal situación y todo eso, y ellos evocaban el espíritu dentro de la reunión seria, mediúnica, con el ánimo de estudiar cómo había llegado ese espíritu allí al mundo espiritual, cuál era la condición, qué había hecho que cómo había sido recibido allí, cómo había sido su despertar, cuánto tiempo había demorado. Todas esas cosas están explicadas allí a través de casos de gente real. Allí hay un caso el suicidio de un ateo. Este señor era ateo y él se suicida lanzándose a un río y se ahoga. Y como cuando ya es evocado, él está muy angustiado porque se dio cuenta de que realmente sí había vida después de la vida. Y que ahora le rogaba a ese Dios en el que no había creído que lo perdonara. Y le rogaba a sus familiares que por favor oraran por él porque sufría mucho. Entonces, ahí hay ya una evidencia seria. No es que alguien vino y me dijo, no, ya hay evidencia seria, estudiada, analizada por el maestro Allan Kardec, corroborada a través de diferentes medios, por la universalidad del conocimiento. Entonces, vemos nosotros que esa primera parte sobre el materialismo y sobre la inmortalidad del alma ha sido comprobado de que no es la solución el suicidio, porque en realidad sí continuamos viviendo, que la vida material es pasajera y temporal y que todo lo que nosotros vivimos aquí en la vida material, todas las riquezas o situaciones, todo eso se queda aquí y en realidad el que trasciende es el espíritu inmortal. Vamos a la segunda parte entonces. La segunda parte nos decía que era por cobardía moral que nosotros huíamos o salíamos de la vida a través del suicidio.
Y ante la cobardía moral, queridos hermanos, tenemos que ser conscientes. El espiritismo nos lleva a despertar esa conciencia y nos dice que las vicisitudes de la vida tienen una causa, y puesto que Dios es justo, esa causa debe ser justa. Si alguno de ustedes en algún momento de su vida consideraron que Dios no es justo, eso no es verdad. Porque Dios es la inteligencia suprema, la causa primera de todas las cosas, y entre los atributos de Dios está ser soberanamente justo y bueno. Entonces, ¿por qué nosotros creer que Dios es injusto y que de alguna manera nos está castigando y que de alguna manera se ensañó con nosotros y por eso nos está dejando vivir todos estos dolores y todos estos sufrimientos y todas estas angustias que vivimos? Si Dios es soberanamente justo y bueno, ¿y qué podemos pensar de ese Dios amoroso que nos concede un sinfín de oportunidades? Un sinfín de oportunidades, porque depende de nosotros cuántas oportunidades necesitemos para evolucionar, pero Él nos las concede todas las que requiramos. Él no nos dice, no, usted ya no, porque es que usted no se aplicó, usted no fue juicioso, ya a usted no le da más oportunidades. No las da. Obviamente con mayor carga de ¿qué? De compromisos, con mayor carga de situaciones para superar, porque no hicimos lo que debíamos en el tiempo en el que estuvimos aquí. Por eso es necesario aprovechar la existencia. Las vicisitudes de la vida tienen dos orígenes. ¿Cuáles son esos orígenes? Los orígenes son, si no son de la existencia actual, son de existencias anteriores. De la existencia actual, analicemos cada uno de nosotros, aquí todos, desde el primero al último. Hagan en estos momentos un análisis de su existencia y observémonos todos si en esta misma existencia nosotros hemos tomado decisiones que han sido para nosotros motivo de dolor. ¿Alguien ha tomado decisiones? ¿Sí? ¿O solo yo? Bueno, porque yo he tomado también las mías. Entonces, si todos hemos tomado decisiones equivocadas, hemos tenido que asumir las consecuencias dolorosas de ellas. Ahí vemos que ahí está aplicada esa ley de causa y efecto, que a cada uno hace con sus obras. Entonces, vemos nuevamente, no, pero es que yo he sido bueno, yo fui obediente con mis padres, yo los honré, yo he hecho, yo sirvo, yo esto, pero sin embargo mi vida está marcada por el dolor. Yo veo que no, yo trato de hacer algo, de salir adelante, de progresar, pero siempre me va mal y algo me sale mal y no me salen las cosas como yo necesito, como yo quiero. Ni que hubiera matado a mi mamá, muchos dicen, para que yo tenga que vivir esta circunstancia. Bueno, queridos hermanos, si la respuesta ya la miramos aquí toda nuestra existencia y esa respuesta no está en esta vida presente, tengamos en cuenta que nosotros venimos de otras experiencias físicas. Hemos transitado entre la vida espiritual y la vida física a través de los siglos desde que Dios nos creó. Y cada vez, a través del uso de nuestro libre albedrío, de aciertos y errores, hemos ido aprendiendo. Entonces, lo que no encontremos explicación, para lo que no encontremos explicación en esta existencia, pensemos, Señor, si en este momento yo veo que mi vida, estoy analizando mi existencia, estoy analizando mis actos, siento que no hay nada, Señor, dame valor y coraje para afrontarlo, porque sé que en algún momento de mi existencia, como espíritu inmortal, allá en otras experiencias de vida, a alguien tuve yo que haber afectado, algo tuve que haber hecho, tus leyes tuve que haberlas quebrantado, ir en contra de ellas, y por eso hoy estoy viviendo esta experiencia. No me la quites, porque sé que hace parte de mi proceso de crecimiento. Dame valor, dame fuerza interior, lléname de todo ese coraje que yo necesito para avanzar.
Esa es la mejor actitud. Entonces, entendamos y vámonos con esa idea. Dios es justo y nada de lo que me pasa es por algo que no merezca o que no necesite para mi evolución, para mi proceso de crecimiento espiritual. En este libro hermoso que es Triunfo Personal del Espíritu Juana de Ángeles, a través de Divaldo, nos dice que la raíz de todo y cualquier trastorno, aflicción, enfermedad y sufrimiento se encuentra el Espíritu Eterno, autor y responsable por los acontecimientos que le corresponden, de forma de que en él mismo se hallan también los recursos que pueden ser utilizados para su equilibrio, su recuperación y su paz. Entonces, esta doctrina es una maravilla, porque nos dice, sí, somos equivocados, nos hemos equivocado mucho, pero tenemos cada uno de esos recursos que Dios nos ofrece para recuperar el equilibrio, para recuperar nuestra paz, para hacer las cosas diferentes, para empezar de nuevo si es que nos hemos equivocado, para construir en esta existencia las bases para una vida mejor, en esta misma vida. Y si no alcanzamos a vivirla desde esta vida, en el mundo espiritual, en una nueva vida, en una nueva experiencia física, vamos a tener allí las ganancias al esfuerzo, al trabajo, a la perseverancia que hayamos tenido. ¿Para qué? Para modificar esa ley causal a favor de nosotros. Porque cuántas veces nosotros podemos tener por ley de causa y efecto que vivir una circunstancia difícil. Y ya hemos contado esta historia en algunas otras oportunidades de una joven que ella estaba alguna vez visitando a una pareja de personas de adultos mayores, y ella siempre iba después de su trabajo, los visitaba, los asistía, los atendía, porque ellos no tenían familia, y ella iba muy devotamente a asistirlos, a orientarlos, a ayudarlos, les daba de comer, les asistía en sus necesidades, todo. Y alguna noche ella se le hizo muy tarde. Se le hizo tarde y ella salió. Cuando iba de camino de regreso a su casa, ella percibió unos sujetos que venían en dirección a ella. Ella mentalmente oró y pidió a Dios porque sintió miedo, que iba sola, era noche, estaba oscuro. Y ella oró y pidió asistencia a Dios porque sentía que debía pedir esa compañía. Efectivamente, ella pasó por su lado, ellos como si no la hubieran visto. A los pocos días, ella se enteró que en esa misma calle, ese mismo día que ella pasó, en esos mismos horarios, a una joven la habían violado y asesinado. Y ella pensó, y a mí, yo pasé por ahí a esa misma hora y yo vi a esos señores. ¿Pude haber sido yo? ¿Qué ocurrió allí? Que los méritos que ella había hecho contaron para que en ese momento aquellos que observaron a la joven la vieran acompañada de otras personas, unos hombres corpulentos que iban a su lado. Fue lo que ellos vieron. Por tal razón no se aproximaron a ella y no le hicieron daño. Entonces, ¿cuál es el mérito? El trabajo en el bien. Si nosotros hacemos el trabajo en el bien, practicamos la caridad y el amor al prójimo y el servicio, muchas de las circunstancias que nosotros vivimos se van a ir minimizando. El impacto ya no va a ser tan grande. De pronto ya la enfermedad no va a venir con esa fuerza que tenía que venir, sino viene, pero más leve, menos duradera. O si es duradera, ya nosotros estamos preparados para asumirla con ese valor y ese coraje que se requiere. Y podremos superarla. Entonces, continuando con el estudio, veamos que somos espíritus inmortales, que venimos para evolucionar, que tenemos que dejar que brille nuestra luz. Y para que brille nuestra luz estamos inmersos en las leyes de Dios,
la ley de la reencarnación, la ley de la evolución y el uso del libre albedrío como herramienta para nosotros poder ser los protagonistas de nuestra historia. Aquí no hay otro responsable que nosotros mismos, porque nosotros a través de los procesos reencarnatorios nos vamos depurando o nos vamos quedando estancados si no hacemos nuestra labor, si no tomamos las decisiones adecuadas, si no nos esforzamos, pues vamos a quedarnos ahí en el mismo nivel en el que estamos. Y estamos invitados a ese proceso de evolución. Cada uno tenemos el mismo punto de partida. Todos fuimos creados como espíritus simples e ignorantes, desprovistos de ciencia, dice el libro de los espíritus, pero con una gran herramienta que es el libre albedrío, que nos deja a cada uno el valor de nuestras propias obras. También, como nos dice el libro de los espíritus, con nuestra conciencia, si nosotros la escuchamos porque ahí está escrita la ley de Dios, ahí encontraremos las herramientas para no equivocarnos tanto. Porque cada vez que nosotros vamos a dar un paso en nuestra vida, es cierto que nosotros allá en el fondo de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestra conciencia, nos dice, ¿por qué va a hacer eso? Si es algo equivocado. ¿A alguno le ha pasado? Entonces, ahí está la guía infalible. Pero ¿qué es lo que nos corrompe a nosotros esa guía infalible, que es la conciencia? El orgullo y el egoísmo. Esos dos cánceres de la humanidad nos quitan la posibilidad y no nos dejan ver que nos estamos equivocando. No nos dejan reconocer que estamos haciendo las cosas mal. Porque nos interesa el beneficio en este momento. No es que soy yo. Yo tengo el deseo de hacer esto y no me importa si a través de hacer eso genero dolor a alguna persona, a mis seres queridos, a mi familia. No me importa. Yo quiero satisfacerme. Tengo todo el derecho, dicen muchos y decimos muchos, que yo tengo el derecho, pero tengo el deber de observar las leyes de Dios en cada una de mis decisiones. Antes de nosotros venir a la experiencia carnal, en el libro de los espíritus, en el libro de Mundo Espírita, elección de las pruebas, en la pregunta 258 nos dice, los espíritus guías de la humanidad, que nosotros mismos escogemos la clase de pruebas que queremos cumplir. En eso consiste nuestro libre albedrío. Entonces decidimos, obviamente son cosas generales, el medio donde voy a nacer, si voy a tener riqueza o voy a estar en una condición económica difícil, carente, si yo voy a tener que vivir la prueba de una enfermedad, de un accidente que me mutile, que me limite en algún momento de mi existencia. Todas esas cosas se programan. Cuando el espíritu tiene la capacidad de participar de esa programación, porque hay espíritus que están tan empecinados allí también en el mundo espiritual en no seguir adelante, que en mantenerse en ese estado de conciencia, adormecidos, que no quieren avanzar, que se quieren estar ahí por necesidad de evolución. Dios programa reencarnaciones a través de los espíritus guías para esos espíritus. Entonces ya son los guías los que determinan las clases de situaciones que van a vivir. Pero en general, nosotros participamos con los ingenieros allá espirituales, genéticamente, todos los rasgos, si soy gordito, si soy delgado, si soy alto, bajito, todo eso va dentro de nuestra programación. Entonces, cuando nosotros pensamos en que estamos viviendo una prueba, era bueno, Dios mío, tal vez en algún momento yo también antes de venir yo sabía que tenía que vivir esto por alguna razón. Eso le da a uno moral, ¿cierto? Y ayuda a uno como a decir, no, bueno, sí, tengo que esforzarme porque ahí yo también tuve que ver, porque yo también tuve que participar en que esa clase de pruebas eran las que yo necesitaba. Entonces eso me tiene que impulsar a sobrellevarla, a superarla.
espíritu amigo a través del Evangelio, según el espiritismo, en Bienaventurados los mansos y pacíficos, en el capítulo 9, ítem 7, sobre la paciencia. Ese espíritu amigo nos dice que el dolor como tal es una bendición que Dios envía a sus elegidos. No os aflijáis pues cuando sufrís, por el contrario, bendecid a Dios Todopoderoso, que mediante el dolor en este mundo os ha señalado para la gloria en el cielo. Entonces, muchos dirán, pero ¿por qué Dios me va a elegir a mí para el dolor? Porque nosotros, cuando no aprendemos por amor, en la observancia de las leyes de Dios, Dios nos ofrece el dolor. Porque cuando estamos en las alegrías de la vida, en los placeres del mundo y en las circunstancias que nos seducen, nosotros generalmente no nos acordamos de Dios, ni para agradecer todas esas bendiciones que recibimos, y a veces caemos en los excesos del placer y de las ganancias y de obtener los bienes materiales. Quedamos en el exceso. Y cuando nos caemos en el exceso, entonces empezamos a actuar de una manera indebida, utilizando esos recursos de manera indebida, solo para nuestro provecho, para satisfacer nuestras pasiones. Y ahí es donde viene el dolor, para que nosotros, a través de esa situación dolorosa y difícil, elevemos nuestros ojos ¿a dónde? A nuestro Padre. Que hagamos ese proceso de interiorización. Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y empezar ahí a volver a Dios, a buscar el camino para nuestra regeneración, nuestro cambio, nuestra mejora. Entonces, es una bendición. Cuando estemos viviendo una situación que nos genere dolor, entendamos y busquemos allí. Dios nos está dando la oportunidad de que muy seguramente yo estaba muy distraído en muchas cosas del mundo, y este dolor me está haciendo volver otra vez a recordar que yo soy un espíritu inmortal y que mis actos deben ir acordes a esas enseñanzas de Jesús, a la ley de Dios. Y en el libro de los espíritus, en el libro 4, capítulo 1, pérdida y voces terrenales, hastío de la vida, suicidio, en las respuestas a las preguntas 9:45 a 9:53, los espíritus guías de la humanidad le dan respuestas a Kardec acerca del suicidio y del hastío de la vida. ¿Por qué hay gente que termina en el hastío de la vida? ¿Por qué se cansa? ¿Por qué hay hastío de la vida? ¿Y por qué se viven estas circunstancias? Entonces los espíritus dicen que las razones del suicidio, ¿por qué las personas se suicidan? Unas por hastío de la vida, ya la vida no tengo nada que hacer, yo ya cumplí con mis metas, mis sueños, no tengo para dónde ir, perdí el propósito, ya no tengo sentido de mi vida. Otras veces por escapar de la vergüenza. ¿En qué sentido? Cuando nosotros cometemos actos que van contra la moral y la dignidad y preferimos escapar de la vergüenza a través del suicidio. En otras ocasiones, evitar el dolor a la familia. Entonces pensamos que si nosotros seguimos actuando como estamos actuando, si seguimos viviendo como estamos viviendo, vamos a generarle dolor a nuestros seres queridos, y ellos no tienen por qué soportar ese dolor por mí. Terminan buscando la salida del suicidio. También algunos tienen la idea de que quitándose la vida van a llegar a una vida mejor. ¿Llegarán a una vida mejor? ¿Quiénes? Aquellos que hayan vivido como debe ser las pruebas de la vida y que hayan esperado el momento oportuno de acuerdo a su programación para partir de este mundo de forma natural. Los que se suicidan no llegan a una vida mejor. Por el contrario, allá encuentran todo diferente a lo que se imaginaron en algún momento. Algunos toman la decisión del suicidio para escapar de sus pasiones, porque sienten que sus pasiones ya los dominan tanto que no pueden soportar, sienten que ya no logran avanzar y prefieren salir, escapar de la vida. Algunos toman la decisión de la eutanasia,
a una muerte digna. Eso es un suicidio asistido, eutanasia, que en sí es evadir la responsabilidad, evadir la posibilidad del rescate de su situación a través de la enfermedad. Y otros piensan que al regresar al mundo espiritual a través del suicidio podrán reencontrarse con sus seres queridos que ya partieron. Otra ilusión, porque efectivamente, si los parientes partieron al mundo espiritual de forma natural, ellos llegan a otros lugares, a otras regiones, a donde él no los va a poder alcanzar, no va a poder entrar en contacto con ellos, y también por su estado después de dejar esta vida, porque ellos llegan en unos estados bastante difíciles. En la pregunta 943, el maestro Allan pregunta: ¿a qué se debe el hastío de la vida que se apodera de algunos individuos sin motivos plausibles? Y ellos le contestan: es efecto de la ociosidad, de la falta de fe y a menudo de la saciedad. La ociosidad, porque muchas personas hoy, y nosotros nos damos cuenta, la juventud, muchas personas se dejan llevar por la ociosidad, por la falta de trabajo en su vida espiritual, en su crecimiento espiritual, porque muchos se dejan llevar por la falta de fe, y aquellos que caen en la saciedad es porque ya su vida pierde sentido al disfrutar de tantos placeres, de tantas ganancias y riquezas y cosas materiales, pero no encuentran una razón para su vida. Y dicen los espíritus: para el que ejerce sus facultades con un objetivo útil y conforme a sus aptitudes naturales, el trabajo no tiene nada de árido y la vida transcurre más rápidamente. Soporta las vicisitudes con mayor paciencia y resignación, a medida que obra con miras a la felicidad más sólida y duradera que lo aguarda. Mire que hay dos características ahí: paciencia y resignación. La resignación es el consentimiento del corazón. Cuando nosotros en nuestro corazón tenemos la fe, la creencia de que Dios es justo, de que las circunstancias que vivo son realmente merecidas o las necesito para mi evolución, mi corazón dice: hay que resignarse, vivámoslo, afrontémoslo. Pero no es una resignación de brazos cruzados la que nos propone el espiritismo, es una resignación activa, cada día trabajando por solucionar, por vencer, por actuar en pro de cambiar esa circunstancia que me está quejando. Y la paciencia, pues como lo decía ahorita el mensaje, ¿no?, es entender que ese dolor es una bendición para mi progreso. Y también viene algo bien importante que dice el libro del Evangelio más adelante, dice la obediencia. Cuando nosotros somos obedientes, es el consentimiento de nuestra razón. Cuando nuestra razón nos dice a nosotros que actuar acorde a las leyes de Dios es la forma más, la mejor manera de nosotros conducirnos por esta vida material, sin desviarnos del camino. Ahí es cuando nosotros empezamos a actuar de una manera distinta y nos aseguramos para nosotros mismos un futuro mejor. Es cierto que hay también situaciones mentales, la depresión, la ansiedad, enfermedades que aquejan hoy a un gran número de personas, cada vez más. Son más las personas con situaciones de orden mental. Y allí, aprovechándose de esos estados de dolor, de depresiones profundas, de circunstancias que les aquejan, allí vienen entonces los espíritus que muchas veces han tenido compromisos con nosotros en el ayer, les hicimos daño y ellos están ahí esperando esos momentos de debilidad para empezar a atacarnos, y entonces empiezan a hacer crecer en nosotros las ideas del suicidio, de que nosotros no valemos nada, de que para qué esta vida, de que no tiene sentido vivir,
de que si yo venía a sufrir, ¿para qué vine a este mundo? ¿Por qué mejor no me muero, no me mato? Ya esta vida no tiene sentido. Y ellos empiezan ahí a insuflar esas ideas de suicidio, hacer crecer ese deseo de suicidarse. Aquí les voy a contar una historia de un libro que se llama La vida escribe, por el espíritu Hilario Silva, a través de la psicografía de Chico Javier. Y en ese libro hay una historia de una mujer, Marina, una joven que vivía con sus padres. Ella, muy alegre, muy tranquila, empezó a conocer a un joven llamado Jorge. Ella se interesó por él y él por ella. La visitaba con el achaque de pedirle libros prestados, con el achaque de saludarla, y así empezaron a entablar una amistad. Esa amistad se dio para que él la invitara al cine. Fueron allí, vieron una película. Ellas ya llevaban 2 meses en conversaciones, y allí este joven se lanzó a conquistarla, a decirle que le interesaba mucho. Estando allí en el cinema, él, a propósito, vieron una película donde había una pareja. La joven se dejó llevar por el novio, se escaparon juntos y fueron felices. Esa era la historia de la película. Ella se veía, se sentía identificada con la historia. Estaba viviendo su romance, estaba viviendo su momento, el amor. Él le propone ir a su casa, a dar una vuelta, a conversar un rato más. Allí ella accedió. Fueron, estuvieron, conversaron, les dio la madrugada, y ella, que nunca mentía, le mintió a su mamá. Llegó cerca de las 3 de la mañana diciéndole que la lluvia y demás los había hecho demorarse. Así, con varias salidas, ella estuvo con él íntimamente, empezaron a salir, y un día se siente mareada, con mareos matutinos, náuseas, se sentía enferma. Él la llevó al médico, a un médico amigo de él. El médico la observa, la atiende, y ella está embarazada. Él le dice: no podemos tener ese bebé. Estamos terminando nuestros estudios. Debemos casarnos primero y después, ahí sí, hacer una vida juntos. Es necesario abortar. Ella, enamorada, ilusionada, le cree y toma la decisión del aborto. Abortó. Sin embargo, eso no la hizo sentir mejor. Él seguía frecuentándola. Ella tenía sueños en los que veía que alguien la perseguía y le gritaba: madre, madre, ¿por qué me quitaste la vida? ¿Por qué me negaste la oportunidad de nacer? Ella le contaba a él esa situación, y él le decía: no, tú ya estás de psiquiatra, eso es algo mental, no puede ser, toca visitar al psiquiatra. Ella, cada vez más desilusionada y deprimida, un día estaba muy triste, muy acongojada, y le llegó de sorpresa al lugar, a su casa, y lo encontró con otra joven. Ella se sintió abatida y triste. Él la llevó a un rincón y le dijo: mira, yo ya no te amo. Dejemos las cosas así, terminemos. Es mejor para no tener más dificultades. Ella sintió que su mundo se derrumbó, que su vida ya no tenía sentido. ¿Qué iba a hacer? Tomó una decisión, camino a su casa, compró un veneno, escribió una carta, y en la mañana consumió el veneno. En los estertores de la muerte, ella sentía que el veneno le consumía los nervios, su cuerpo y hasta los huesos.
se sentía a morir, pero no moría. Escuchaba a su mamá decir, gritando con locura, está muerta, está muerta. Vinieron la ambulancia, ella sentía que la llevaban, y sin embargo, en el momento se dio cuenta que ellos fueron y la tiraron sobre una losa. Al sentir ella que ya nadie la oía, nadie la veía, nadie le decía nada y veía su cuerpo allí tirado, estaba muerta sin haber muerto. Desesperada, empezó a decir, mamá, yo quiero vivir, yo quiero vivir. Y a su lado la voz que le decía, yo también quería vivir, mamá. Allí sintió unos brazos que la presionaban, una forma turbulenta, oscura, que la perseguía en sus sueños, era él. Y ella recordó toda esa circunstancia. Y ahí estaba él diciéndole, yo también quería vivir. La muerte no existe. Y así como este espíritu asedió a Marina en vida, después de dejar el cuerpo, ahí estaba él para cobrarle a ella, porque él no logró perdonarla. Él no pudo perdonar el hecho de que ella le negara la posibilidad de nacer y de tener una vida. Así, muchos espíritus acceden a las personas a las que perturban espiritualmente a través de sus sueños, a través de las ideas recurrentes, negativas, de minusvalía. Todo eso genera, también puede ser generado por la influencia perturbadora de los espíritus. ¿Qué nos dice el libro de los espíritus? ¿Las personas tenemos el derecho de quitarnos la vida? Pregunta Kardec. ¿El ser humano tiene derecho a disponer de su propia vida? Los espíritus dicen que no, que solo Dios tiene ese derecho. El suicidio voluntario es una transgresión a la ley. Y dice el suicidio voluntario, porque también estamos aquellos que cometemos suicidio involuntario o indirecto. Y es cuando nosotros no cuidamos de nuestro cuerpo, cuando no cuidamos de nuestra integridad física. Entonces, ahí nosotros cada vez que fumamos, cada vez que consumimos alcohol, cada vez que consumimos sustancias alucinógenas, cada vez que comemos de gula, cada vez que cometemos actos en contra de nuestra salud física y que estamos disminuyéndole tiempo a nuestra existencia, estamos siendo suicidas indirectos. Para mayor ejemplo, los que no han visto la película Nuestro Hogar, allí la pueden observar cómo es ese proceso. Y es muy buena esa película. Esto está en el libro de los Espíritus, capítulo 4, libro 4, capítulo 1, Hastío de la vida suicida. Entonces vamos a ver cuáles son las situaciones con las que se encuentra el espíritu cuando regresa al mundo espiritual después de un suicidio. Si es agradable o no, si realmente encuentra lo que deseaba o no. En el libro Evolución y la finalidad del alma, el problema del ser y del destino y del dolor de León Denis, nos dice, la perturbación en la que la muerte lo sumerge es profunda, penosa y dolorosa. No hay tranquilidad, no hay paz, no hay una vida tranquila allí en el mundo espiritual para el hermano que toma la decisión de quitarse la vida. La angustia los aguijonea y sigue hasta su reencarnación posterior. Esa angustia de la muerte, del suicidio, los persigue, o sea, sigue manteniéndose ahí en su subconsciente registrado esas circunstancias hasta en una nueva encarnación. Su gesto criminal causa al cuerpo fluídico, al perispíritu, una perturbación violenta que se transmite a su cuerpo. Quedan ahí las impresiones en el perispíritu de esa lesión, de ese veneno que dañó el cuerpo, de ese disparo que atravesó su cabeza. Bueno, todo eso quedan ahí registrados y eso se imprime porque el espíritu es el modelo organizador biológico de una nueva experiencia en el cuerpo. Quedan señales de esa transgresión de la ley.
también se encuentra frente en frente con su conciencia, en la cual queda grabada para siempre el recuerdo lamentable de su deserción del combate de la vida. Queda ahí con la conciencia de que culpa. Culpa porque no lo logré, porque no avancé, porque no hice lo que tenía que hacer. Y muchas veces ellos, los que son suicidas recurrentes, ese dolor, esa situación los lleva a que nuevas existencias también quieran optar por el suicidio. Y que no se liberen a las pruebas de las que quiso huir, y les será necesario volver a recomponer esa cadena rota de sus existencias y con ella volver a encontrar la serie inevitable de las pruebas que tenía que vivir y también agravadas por los actos y consecuencias que él mismo causó a través del suicidio. O sea, se acrecenta el tamaño, el dolor, la prueba, todo se hace más riguroso en el suicidio. Y en el libro El Consolador, también de psicografía de Chico Javier, el espíritu que responde a las preguntas es el espíritu de Manuel. Allí la pregunta 154 dice: ¿cuáles son las primeras impresiones de los que desencarnan por suicidio? Y el espíritu de Manuel allí dice que lo primero y la primera decepción del espíritu que desencarna por suicidio es darse cuenta que la vida continúa, que no murió, que sus dolores, sus pruebas y sus vicisitudes no se terminaron ahí con la muerte del cuerpo, que la muerte física no acaba con nada realmente, que no termina con nada, con la vida, que viven la experiencia continua de la sensación de aquella sustancia, aquel mecanismo que utilizaron para suicidarse, la reviven minuto a minuto, constantemente, hasta que se cumpla el tiempo que debían vivir la vida material programada. Aún más que muchos de ellos pueden percibir y sentir cómo los gusanos corroen su cuerpo material, la putrefacción del cuerpo, también la pueden percibir los espíritus de los suicidas. Entonces, es la solución. Y dice Manuel que de todos los desvíos de la vida humana, el suicidio es tal vez el mayor de ellos, por su característica de falso egoísmo, de negación absoluta de la ley de amor y de suprema rebeldía a la voluntad de Dios, cuya justicia nunca se hizo sentir junto a los hombres sin la luz de la misericordia. Dios tiene sus leyes, sí, pero Dios es misericordioso. Y esa justicia, de las leyes de Dios que se cumplen en nosotros, Dios hace que nosotros paguemos aquí o vivamos aquí una una pequeñísima parte de las cosas que debemos, de las deudas que hemos contraído a lo largo de nuestra existencia como espíritus. Estamos viviendo apenas esta pequeña porción, porque Él es misericordioso. Porque donde tuviéramos que vivir en una sola experiencia física todo lo que hemos causado en otras, no podríamos. Por eso dice, no, Dios no nos da cargas más grandes que las que podemos soportar. Y ellos saben que cada uno puede soportar las que tiene ahorita. Valor, coraje, fortaleza, oración para pedir ese coraje y esa fortaleza. Y recordemos a Jesús. Jesús nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muchos dirán: pero ¿cuál es la carga de Jesús? La observancia de las leyes de Dios. Nosotros solo tenemos que hacer eso. Y Él mismo nos enseñó cómo era: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Haz eso y vivirás. Entonces, ¿tenemos las herramientas? ¿Tenemos todo? Claro que sí, hermanos. Y el espiritismo, siendo el consolador prometido por Jesús para que nosotros aprendamos a llevar
Ese yugo que nos corresponde, esas cargas que nos corresponden por nuestra ley de causa y efecto, nos trae a través del espiritismo para ir concluyendo este resumen de las situaciones y de las esperanzas que nos da el espiritismo, del conocimiento de esas leyes de Dios para nuestro beneficio, para que logremos así impactar en nuestro prójimo, en aquellos que nos rodean, para que ellos también tomen conciencia de esta bendita y gloriosa oportunidad que Dios está dándoles a cada uno de ellos a través de esta experiencia física, por dolorosa que sea. Y nos dice que el espiritismo, con la certeza de esa vida futura, nos da la esperanza. Nada termina. El resultado que ellos ven allá en el mundo espiritual es enteramente opuesto a lo que ellos esperaban. Por lo tanto, no es la solución. Que se libera de un mal, pero va a caer en un mal peor, porque allí, por el contrario, va a haber presentado su sufrimiento y su dolor. Que se equivoca si cree que al matarse irá más pronto al cielo, porque es lo contrario. Allí encuentra más dolor. Que no podrá reunirse en el otro mundo con los seres que son objeto de su afecto y que esperaba encontrar allí. No, a través del suicidio no los va a encontrar. Por lo menos no apenas llegue. Tendrá que vivir su proceso en el mundo espiritual hasta que llegue el momento del arrepentimiento, el deseo de él querer realmente dejarse ayudar. Y cuando eso ocurra y ya haya cumplido con el tiempo, los espíritus enviados por Dios, con María de Nazaret, con las brigadas que ellos hacen al mundo espiritual, a donde se encuentran estos hermanos que sufren por haber tomado la decisión del suicidio, llevan sus redes de amor para recogerlos, para sacarlos de esos lugares y llevarlos a un proceso de rehabilitación para una nueva experiencia de vida. Porque Dios quiere que todos logremos la felicidad y porque estamos para avanzar. Y Jesús mismo dijo: ninguna de mis ovejas se perderá. La consecuencia de todo eso es que el suicidio solo reserva excepciones, razón por la cual es contrario a los propios intereses de aquel que lo practica. Entendamos, queridos hermanos, y llevémonos eso en nuestro corazón en esta noche, ese aprendizaje. La vida es maravillosa, se compone de 1000 prioridades en el Evangelio, pero es maravillosa porque es aquí en la vida material donde nosotros tenemos el laboratorio de las experiencias que nos harán perfeccionarnos. Porque la teoría en el mundo espiritual, cuando vamos a la universidad, en el mundo espiritual es la universidad. Ya estamos estudiando, preparando, analizando nuestras situaciones, nuestras carencias, lo que debemos trabajar y todo eso. Y aquí en la tierra venimos a presentar el examen de aquello que nos propusimos desde el mundo espiritual. A decir si eso que estudiamos realmente lo vivenciamos y vamos a ser capaces de sacar adelante nuestra existencia. Entonces esta es la oportunidad de vivir, de crecer, de amar, de ser felices con lo que tenemos, de apreciar en cada instante y cada momento de nuestra vida cada pequeño detalle, el abrir los ojos, el respirar, la sonrisa del ser que está a su lado, de sus hijos, de sus hermanos, de sus seres queridos, la certeza de que sus seres queridos que partieron a la Padre Espiritual allí están, viven y muchas veces nos acompañan en nuestro transitar en nuestra vida, brindándonos a nuestros pensamientos ideas de amor, ideas de paz, intercediendo por nosotros con sus oraciones. Recordemos que estamos en el Centro Espírita Luz y Amor y hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. El suicidio no es la solución, queridos hermanos. Tenemos en nuestra página web www.cera.com.co los links con el número de teléfono de WhatsApp de la persona que nos va a escuchar. Tenemos en el Centro Espírita atención fraternal. Aquel que sienta que están viviendo pruebas muy difíciles, tome el teléfono, llame a Miro. Miro
estoy pasando por esta situación, una atención fraternal, llame a Johnny, a Leito, que aquí se le brindará la orientación necesaria. Tenemos tratamientos, siento que no puedo dormir, que tengo pesadillas, que siento ideas raras, que siento que me persiguen en los sueños, que tengo pesadillas, que no duermo. ¿Qué hago? Una atención fraternal. Allí se dirigirá a un tratamiento físico o espiritual de acuerdo a las necesidades. El centro espírita tiene las conferencias públicas, los estudios que nos ayudan a comprender el para qué estamos aquí, para qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Por eso nuestro centro espírita es un recinto para aprender, pero también para servir y para encontrar en él los recursos que nosotros necesitamos para avanzar. Porque es el espiritismo, la doctrina que nos consuela y nos esclaviza.